Las empresas Rodríguez del Pino, Despacho Jurídico. Centro Óptico Jesús. Ricampo, Lechuga y Ruiz Fotografía. Y Coseba 1986, Correduría de Seguros. Patrocinan este espacio. ¿De qué forma los pecados podrían alterar la naturaleza? Los ingenieros del nuevo orden mundial están usando el cambio climático como argumento para justificar un gobierno único mundial. Dicen que el dióxido de carbono que generan los hombres está produciendo desastres naturales que destruyen el clima y nuestro hábitat, y por lo tanto proponen una regulación estricta de la actividad humana sobre la Tierra para evitar una catástrofe. Pero Dios no tiene nada que ver con la forma en que se expresa la naturaleza. Aquí hablaremos sobre cómo esos desastres naturales están siempre permitidos por Dios y cómo Dios se expresa a través de ellos, para mostrar su disconformidad con acciones de los hombres. Hola, bienvenidos al Refugio, mensajes del cielo para nuestros tiempos. Para ayudarnos a conocer las profecías de hoy, vamos a conectar con nuestra intermediaria Marian Ogallar, a quien ya saludamos. Bienvenida, Marian, a este programa tendente a que el cuerpo de Cristo discierna voces creíbles de profecía en 10 Televisión. Hola, Domingo. Encantada de estar contigo y con nuestra audiencia en esta semana en el Refugio, cuyo objetivo es fortalecer en la fe a los hermanos y evangelizar en estos tiempos finales, teniendo en cuenta que efectivamente la profecía es la voz eterna de Dios, que continúa hablando a través de sus mensajeros, a quienes el Nuevo Testamento llama profetas. Les llamamos a ser fieles a la Santísima Trinidad y a nuestra Reina Madre. El ser humano debe ser portador de la bondad, que es el recipiente espiritual de la generosidad y la clemencia, para que las personas reciban el favor de Dios si se pone en primer lugar la obediencia. Camina de la mano con amabilidad. No olvides esta gran virtud, fruto del Espíritu Santo, que transforma a una persona llevándola a actuar y trabajar con benevolencia. El plan central de las élites es llegar a un nuevo orden mundial, que cambie definitivamente la civilización cristiana, con la excusa de la necesidad de actuar eficazmente, primero contra la pandemia y luego respecto al cambio climático. Su dedo apunta a que los culpables son los seres humanos, que son demasiados y están destruyendo el planeta con su forma de vida. Dicen que hay que controlar la actividad de los seres humanos, y no hay nada mejor que el confinamiento de las personas y el control de la producción y la economía de parte de estas élites. Pensemos en el cambio climático para ver si el argumento es correcto. Hay diferencias entre los científicos sobre los sucesos en la naturaleza, que se achacan al cambio climático, cambios de temperatura extremos, inundaciones, terremotos o tornados. Algunos consideran que estamos ante un cambio climático sostenido, y otros dicen que estas variaciones son periódicas en el clima y además que hay agentes externos que las pueden producir, como la actividad del sol. Pero independiente de si existe o no el cambio climático, las cosas extremas que suceden en la naturaleza son independientes de la moralidad con que los hombres actúan en la tierra. La Escritura está llena de menciones de eventos de la naturaleza producidos por razones espirituales, o sea, producidos como reacción de la creación ante los pecados de los hombres. Por ejemplo, hubo un terremoto cuando Jesús fue crucificado, Mateo 27:54. El terremoto tuvo un motivo espiritual.
La Biblia registra también que hubo un gran terremoto que quitó la piedra de su tumba cuando la resurrección, Mateo 28:2. Otro que liberó a Pablo y Silas de la prisión, Hechos 16:26. Y así podemos seguir nombrando porque hay decenas en la Biblia. Esto sucede porque cuando se rompe el plan de Dios, la naturaleza se expresa negativamente, porque hay una unidad básica entre todas las cosas que la componen. Sin embargo, los científicos no toman en cuenta los quejidos que la naturaleza hace cuando los seres humanos violan las leyes morales de Dios, porque son materialistas. Y a decir verdad, la jerarquía vaticana también está dejando de creer en eso a medida que avanza la apostasía. Cuando el pecado entró en el mundo a través de la desobediencia de los primeros padres, toda la naturaleza fue maldecida. En el Edén, antes de la caída del hombre, el clima era perfecto. No había tornados, terremotos, tsunamis. La naturaleza y el hombre vivían en perfecta armonía. Pero esa armonía fue rota por la desobediencia del hombre. Y entonces entró la enfermedad y la muerte en el ser humano y los desastres naturales en la naturaleza. Esto sucedió porque toda la creación fue sometida a la frustración. Y como dice San Pablo en Romanos 8, la creación espera ser liberada y actualmente está gimiendo dolores de parto. Podemos discutir si Dios causa desastres naturales o si solamente permite que ocurran, pero lo cierto es que nada en la naturaleza sucede fuera de la providencia de Dios, que es Dios quien gobierna todas las cosas de la tierra, incluidas el clima y el hábitat, y que si deja pasar desastres naturales, por lo menos es por alguna razón, de modo que los desastres naturales son expresión del juicio de Dios sobre el mundo en buena medida, porque de otra manera no podríamos entender que Jesús haya dicho que en los últimos tiempos, cuando la batalla decisiva entre el bien y el mal, habrá terremotos y otros fenómenos de la naturaleza. El hombre es el único que tiene libre albedrío y por lo tanto él puede rebelarse a los planes de Dios. Puede contribuir a los desastres naturales, como por ejemplo cosechar las consecuencias de la contaminación, y también contribuir con sus acciones morales respecto a la vida por nacer, a la sexualidad humana o a la explotación de otros seres humanos. En síntesis, es claro que detrás de los desastres naturales hay un factor espiritual, que es la desobediencia a Dios. Por un lado, la primigenia del pecado original y por otro lado, la actual, utilizando el libre albedrío para dañar el plan de Dios alejándose de los mandamientos. Sin embargo, sería un error considerar que cada desastre de la naturaleza es una retribución de Dios o un juicio suyo. Hay que discernir en cada caso. Lo que sí es seguro que Dios lo deja pasar por algún motivo y siempre para que dé algún tipo de fruto. La mayoría de las veces, cuando Dios permite un desastre natural, lo hace tal vez con un fin didáctico, de enseñanza, para darnos el mensaje de que lo que estamos haciendo está mal. Esto se lo dijo nuestro Señor a Luisa Picarreta. Y así lo hizo Dios Padre, por ejemplo, cuando el oscurecimiento y temblor de la tierra a la hora que murió Jesús en la cruz. Le expresó al pueblo judío, a los sacerdotes, a los romanos, que reprobaba lo que hicieron con su Hijo. Entonces, cuando sucede un desastre natural, deberíamos discernir humildemente qué mensaje de Dios hay detrás de él. Y para ejemplificar esto, demos dos ejemplos. En el año 2016, Italia se vio conmovida por una serie de terremotos en el centro del país. Y el renombrado teólogo dominico Giovanni Cavalcoli discernió en su programa en Radio María que esos terremotos eran la retribución por la aprobación de las uniones civiles del mismo sexo y la revaluación del hereje Lutero. La reacción del Vaticano fue inmediata de repudio a Cavalcoli. El arzobispo Angelo Becciu dijo que las palabras del teólogo dominico son ofensivas para los creyentes, escandalosas para los que no creen y contrarias a la visión de Dios que Cristo nos ofrece.
y Cavalcoli fue cesado de Radio María. En respuesta, Cavalcoli le sugirió a Vecchio que leyera el Catecismo de la Iglesia Católica y le preguntó: ¿no registra el Evangelio un terremoto violento en el momento de la muerte de nuestro Señor? Y finalizó diciendo sarcásticamente: el sumo sacerdote Caifás probablemente no tenía una oficina de prensa, pero si la tuviera, hubiera estado ocupado diciendo que el terremoto no tuvo nada que ver con la ejecución de Jesús de Nazaret. Y en el 2021, México sufrió un terremoto de 7,1 grados de intensidad, después de que la Suprema Corte de Justicia despenalizó el aborto. Y el actor Eduardo Verástegui declaró que México lloró y tembló por sus hijas e hijos que no nacerán, y recibió burlas de todo tipo. Verástegui hizo la misma interpretación de la retribución divina por los pecados que hizo el teólogo Cavalcoli. Los crecientes pecados de los seres humanos son la razón por la que en los tiempos finales veremos muchas alteraciones en la naturaleza, como temperaturas extremas, sequías, tornados o terremotos, en la medida en que la humanidad se aleje cada vez más de los mandamientos de Dios. Y hay muchas profecías y mensajes aludiendo a las retribuciones de Dios en la naturaleza debido a los pecados. Por ejemplo, en los mensajes de la Salet en 1846, Nuestra Señora dijo: la naturaleza pide venganza de los hombres y se estremece a la espera de lo que debe suceder a la tierra manchada de crimen. Y agregó: las estaciones serán cambiadas, la tierra producirá solo malos frutos, los astros perderán la regularidad de sus movimientos, la luna solo reflejará una débil luz rojiza. El agua y el fuego harán movimientos convulsivos en la esfera de la tierra, causando que montañas y ciudades sean tragadas. ¿Todo esto será solo simbólico? Y en la parte del tercer secreto de Fátima que publicó el Vaticano en el año 2000, consta que le fue mostrado a Sor Lucía una serie de desastres en la naturaleza como inundaciones y terremotos. Y Nuestra Señora le dijo que es la purificación del mundo del pecado en el que está inmerso. Y también le fueron mostrados terremotos y tornados a las videntes de las apariciones de Quibeo en Ruanda, y Nuestra Señora les dijo que la gente está causando eso. Bueno, hasta aquí lo que queríamos hablar sobre las causas espirituales de los desastres naturales, que los postuladores políticos del cambio climático no tienen en cuenta, pero que nosotros deberíamos considerar porque los eventos de la naturaleza contienen mensajes de Dios para la humanidad. Le damos las gracias a nuestra colaboradora intermediaria por haber hecho equipo en el refugio, un espacio en el que queremos dejar constancia de que la humanidad se encuentra entre dos fuerzas: el poder del bien y el poder del mal. Por lo tanto, es necesario que permanezcan firmes en la fe, sin vacilar, antes de que el mal los pruebe, ya que el mal ha logrado causar división entre el pueblo de Dios, en las familias, entre los hermanos y hermanas en comunidad, entre los pastores del rebaño de Dios, y está abriendo abismos serios e irreparables en el interior de la humanidad. Para mí, también un gozo grande haber participado con vosotros, intermediando en este programa en el que continuaremos con la búsqueda activa de las ovejas del rebaño. Y efectivamente, somos conscientes de que la rebelión contra los hijos de Dios comenzó hace mucho tiempo, se ha ido desarrollando subrepticiamente, por lo que ahora se han propuesto recoger la mies de esta generación en la que abunda la cizaña. Veo poco trigo, pero la mayor parte de ese pequeño trigo ha nacido bajo la protección de nuestro Rey y Señor Jesucristo y mediante la obediencia a nuestra Reina y Madre. Este es el pueblo fiel a Dios, el que tiene la fuerza de quien, unido,
ofrece todo lo que le sucede por amor a la Santísima Trinidad y por la salvación de las almas. Los creyentes saben que deben ser como buena levadura, y cuando solo una persona dentro de este pueblo hace un buen trabajo, ese buen trabajo es aceptado por todos y contiene a todas las personas del mundo dentro de él. Tienen una cita la próxima semana en el refugio, porque creemos que la Iglesia necesita el don de profecía del Espíritu Santo más que nunca, una luz en la oscuridad, mientras hacemos la cuenta regresiva para la venida del reino de Cristo. Hasta pronto, amigos telespectadores de 10 Televisión y seguidores de las redes sociales. Un gozo haber compartido con ustedes.